Muy buenas noches a todos los asistentes y televidentes. En nombre de Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos y su canal Señal Institucional, les damos la bienvenida a este espacio que estaba pensado y diseñado como un debate, un encuentro entre los candidatos a la vicepresidencia de la República, hecho y programado a solicitud de los propios aspirantes, quienes lo hicieron amparados en el artículo 23 de la Ley 996 de 2005. Esta norma contempla lo siguiente: las campañas tienen derecho a realizar 3 debates de hasta 60 minutos cada uno por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el periodo de campaña presidencial. Dando cumplimiento a esta ley, procederemos a iniciar este encuentro, cuyo objetivo es divulgar las propuestas y tesis de los candidatos a la vicepresidencia de la República y que los colombianos puedan conocer sus programas de gobierno. Insisto en que estaba previsto que estuvieran presentes los 5 candidatos a la vicepresidencia de la República. Infortunadamente, por razones diversas que no somos quienes para examinar en este momento, solo está presente hoy la doctora Aída Abella Esquivel, del Polo Democrático Alternativo, Alianza Unión Patriótica. De modo que, doctora Aída, estando usted presente, yo solamente quiero explicarle a los televidentes las reglas del juego que se habían concertado para este debate. Vamos a tener 5 ejes temáticos. En cada bloque temático, los candidatos tendrán la posibilidad de exponer su propuesta general de gobierno con un tiempo máximo de 1 minuto 30 segundos. En este caso, la candidata presente va a tener la posibilidad de cada uno de estos ejes temáticos. Estaba previsto, por supuesto, que hubiera réplicas y teníamos los tiempos determinados para esas réplicas, pero no ha lugar, como decimos en el lenguaje jurídico, doctora Aída, no ha lugar. Como moderadora se me otorgó el derecho por parte, repito, de todos los representantes de las campañas a hacer una pregunta a cada candidato de manera discrecional durante el desarrollo del debate, de modo que a medida que vaya escuchando sus exposiciones haré uso de ese derecho que me otorgaron como periodista moderadora de este encuentro con usted. El tiempo que hay para responder las réplicas o repreguntas en este caso es de 30 segundos. Y al final de nuestro encuentro habrá obviamente la clásica oportunidad, doctora Aída, de preguntar y responder por qué los colombianos debemos votar por la fórmula de ustedes dos, Clara López, Aída Abella. Vamos a desarrollar los siguientes ejes temáticos: justicia, inclusión social, en donde se abordan, por supuesto, temas como población LGBTI, temas de mujer y género, temas de minorías étnicas. Otro eje será política e internacional y finalmente el eje de infraestructura. Dicho esto entonces, y expresándole que va a tener un control del tiempo y una ayuda con el cronómetro, empecemos entonces, doctora Aída, con ese primer eje, que es el eje de la justicia, un tema que es de la esencia de la democracia. ¿Qué proponen la fórmula Clara López, Aída Abella para enfrentar la reforma a la justicia que ha sido tan traída y tan llevada, tan dificultosa, pero tan necesaria? Muchas gracias, Judith, y un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están viendo. Lamento mucho que mis compañeros no hayan venido, no sé por qué, pero en fin, algunos deben estar en la fiscalía, otros deben estar mirando sus procesos, etc. De todas maneras, yo quisiera decirles que frente a la justicia tenemos algunas propuestas muy concretas. Lo primero es cómo reducimos una serie de leyes que hay y que están obstaculizando hasta cierto punto todos los procesos judiciales, en lo penal, en lo administrativo, en lo laboral, etc. Son leyes que se vuelven muy fuertes tanto para los jueces como para los ciudadanos. A veces los ciudadanos pues no saben a qué ley atenerse, porque son tantas y algunas que no se reglamentan. El Congreso ha sacado varias leyes que no tienen ninguna reglamentación, entonces no tienen ninguna ejecución en la práctica. Y esto va a tener que terminarse. En alguna intervención que hacíamos ante el Congreso decíamos, mire, es bueno
que hagamos leyes para que se puedan aplicar, porque hacen unas leyes para reglamentarlas que siempre distorsionan la calidad de la ley. Entonces nosotros proponemos una simplificación de las leyes para que el ciudadano sepa a qué atenerse y para que el juez, el fiscal, etcétera, también. Lo segundo que nosotros queremos es hacer un llamamiento a respetar la carrera judicial. ¿Se nos acabó el tiempo o puedo seguir? Doctora Aida, está sonando el cronómetro, pero es un tiempo final para redondear su planteamiento. Y también queremos referirnos un poco a todo el problema del hacinamiento carcelario. Nosotros pensamos que debe haber una agilización de la justicia. He encontrado quejas visitando la cárcel del Buen Pastor y la cárcel de La Picota, que hay gente que lleva 14 años, 13 años, 12 años, sin que se les diga si son culpables o no son culpables. Y esto tiene que acabarse en el país, porque esa sobrecarga de cárceles también, allí hay muchos inocentes y se les tiene que definir su situación. No puede ser que la gente que llegaron a una vereda en esa época en que detenían a todo el mundo, todavía están en la cárcel y no les digan por qué están en la cárcel. A mí me parece que eso tiene que inmediatamente hacerse y tiene que mirarse también, por otra parte, que todo este problema del hacinamiento carcelario, porque escuchaba a algunos candidatos presidenciales que decían hay que construir cárceles. Nosotros pensamos que es distinto. Nosotros pensamos que frente a toda esta delincuencia común, por ejemplo, que hay, en cambio de cárceles vamos a construir escuelas para que nuestros jóvenes, nuestros niños estén todo el día. Y también vamos, en cambio de represión, a tener muchos maestros en este país. Nos ayudarían enormemente. En 20 segundos, Consejo Superior de la Judicatura sí, Consejo Superior de la Judicatura no. Pues el Consejo, sí o no, tengo que responder, o también podría hacer alguna consideración. Sí, es decir, ¿lo eliminarían ustedes si llegaran a la presidencia? Pues el Consejo de la Judicatura sería mirado con mucho cuidado, porque entendemos que allí se están revolviendo muchas cosas y para lo que se creó en la Constituyente, en la práctica no está sirviendo. Vamos entonces con el segundo eje temático, doctora Aida, que tiene que ver con la inclusión social. Entiendo que es demasiado amplio hablar de inclusión social, pero de pronto le daría una guía en este sentido. La palabra inequidad no existe en el diccionario, existe la palabra iniquidad, como maldad o injusticia extrema. ¿Cuál es la estrategia de su partido para remediarla? Este es un país muy desigual. Ocupamos el segundo puesto después de Haití, y Haití no es tan rico como es Colombia. Nosotros tratamos de que el presupuesto y los ingresos nacionales y también la riqueza que genera nuestro país sea distribuido entre los 47 millones de colombianos. Aquí se ha tenido la costumbre de que las grandes mayorías las han tratado como las grandes minorías. Y esta ha sido una equivocación, hay muchas deudas sociales en Colombia. Por eso, por ejemplo, planteamos que la distribución del presupuesto tiene que hacerse ya. Hay una deuda social inmensa con nuestros niños, los más pequeñines, los de la educación preescolar, y esta tiene que reforzarse. Pero además hay una deuda social inmensa con los adultos, que en este momento no se habla nunca, por ejemplo, de una pensión de jubilación para un campesino, para un vendedor ambulante, para una ama de casa. Todos estos que constituyen hoy, con más de 65 años, 2.652.000, de los cuales el 8% está pensionado. Es decir, tenemos una población del 92% sin ninguna ayuda prácticamente para su vejez. ¿Qué proponemos? Primero, traer toda una serie de dineros públicos que están en los bolsillos privados. Hablo de las curadurías, de las notarías y de otras cosas que hay por ahí que producen billones de pesos al año. Eso vendrá para acá, constituiremos la gran Caja Nacional de Pensiones y empezaremos a pagar la deuda que tenemos con los adultos mayores, pero también con los niños, con las mujeres y con la gente que en este momento pues no tiene una situación boyante. Vamos al siguiente eje, que es el de la política internacional, doctora Aida. La campaña en general se ha caracterizado por referencias más o menos aisladas o coyunturales a los temas internacionales. Es algo que le he escuchado a los analistas internacionales y he leído en varios documentos que han publicado con ocasión de esta temporada de debates. ¿Cuáles son las grandes líneas de la política exterior en un gobierno liderado por Clara López y Aida Abella? Nosotros resolveremos de manera autónoma, pero también soberana, todas la adopción de políticas en lo económico, en lo social, en las relaciones internacionales, ejerciendo soberanía nacional sobre nuestro territorio, el intercambio comercial igual, la integración y la complementación igual.
Nosotros creemos que hay que establecer, por ejemplo, mecanismos de relaciones con nuestros vecinos. Y hablo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en todo el problema que se ha presentado con Nicaragua, en el caso de San Andrés, etcétera, hay muchas versiones. Para nosotros hay que hablar con los países vecinos porque inevitablemente nuestros habitantes también dependen muchísimo de lo que se haga en los otros países. Pero además defendemos la construcción de un nuevo orden mundial donde impere también la justicia y donde veamos que los países que tienen mucho, pues ayuden a los países que no tienen nada. En ese sentido, nosotros pensamos que hay necesidad de construir también, de ayudar a construir un nuevo orden mundial, en el cual los habitantes del planeta tengan igualdad de oportunidades. Pero en nuestro caso, con relación a todo lo que tiene que ver, nosotros manejaremos autónomamente. Por ejemplo, en el caso de que nos impidan, como lo han hecho tradicionalmente, no podemos subsidiar a los campesinos colombianos. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad nos exigen los Estados Unidos no subsidiar a nuestros campesinos cuando ellos hace 3 semanas han duplicado el subsidio a sus campesinos? Entonces la cuestión resulta pues muy fácil. Así las cosas que nos están llegando muy baratas acá, pues simplemente también nuestros campesinos tendrán la posibilidad de volver a retomar el trabajo que no lo han hecho los tratados de libre comercio. La alineación de fuerzas en el continente americano ha hecho un tanto difícil la relación de Colombia con otros países. ¿Cuáles son, en el caso de ustedes, los países que consideran estratégicos, con los cuales verdaderamente Colombia debería asociarse en un gobierno presidido por ustedes? Nosotros consideramos que todos los gobiernos y todos los países de América Latina formamos un solo continente. Y ahí también podríamos, ¿por qué no? La Unión Europea se ha unido y tienen exactamente un mecanismo político y un mecanismo económico. A América Latina le falta eso, unirnos, para también en bloque poder incursionar en el mundo, en lo económico y también en lo político. Porque hoy en día, si no hay grandes bloques, pues los otros nos llevan una ventaja enorme. Entonces nos ayudaríamos muchísimo si todos los países de América Latina, bueno, y de América Central entendemos que las cosas se pueden manejar de otra manera y en otras relaciones, siempre conservando el trabajo para nuestros nacionales, para toda la América Latina, pero además también haciendo hincapié en que nuestros recursos naturales, óigase bien, los recursos de América Latina podría darnos para autoabastecernos en el continente. Nosotros tenemos cosas que no tienen en otro, por ejemplo el cobre, no lo tenemos en Colombia, pero lo tenemos en Chile y en Bolivia. Pero también nosotros empezamos a tener coltan, empezamos a tener una serie de cosas que pudieran ayudar a fortalecer a América Latina como continente. Quiero en este momento recordarle a la audiencia que estamos enlazados con Señal Radio Colombia, el sistema de medios públicos. Estamos también por el canal Congreso. Y por supuesto, para quienes acaban de llegar a la sintonía, informarles que esos atriles que se encuentran allí estaban dispuestos para la presencia de los candidatos a la vicepresidencia por los demás partidos que aspiran a las elecciones del próximo domingo. Por diversas razones no se encuentran presentes. Estamos adelantando este encuentro con la única persona que llegó a nuestra cita, la doctora Aida Abella. Este encuentro se hizo por solicitud de los propios candidatos, de acuerdo con las disposiciones legales que les permiten solicitarle justamente a los medios públicos, a este que es la radio y la televisión pública de Colombia, espacios para exponer sus propuestas. Bajemos un poco de todas esas estructuras, de las propuestas concretas de gobierno, de las líneas temáticas, a reflexionar de pronto en lo que nos dicen los grandes pensadores. Hay una frase de don Miguel de Cervantes, el padre de nuestra lengua, doctora Aida, que dice: «¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías?» ¿Qué reflexión le mueve a usted esa frase? Pues sí, yo creo que de todas maneras hay una propensión a juzgar mucho a los demás, pero no juzgarnos a nosotros. Y desde luego que tenemos que hacerlo, una introspección general de lo que podemos hacer. A mí a veces me parece que no hemos hecho lo suficiente por cambiar a Colombia y que tal vez nos ha faltado o energía o lo que sea, pero no hemos hecho lo necesario para que todos los colombianos también pensemos qué hemos hecho por cambiar este país con una enorme desigualdad, este país con una enorme riqueza, pero que al lado está la extrema pobreza. Por ejemplo, lo que encontramos en la mina del Cerrejón, la mina más grande de carbón de América Latina, una de las más grandes del mundo a cielo abierto, y los niños están siendo vendidos para el comercio sexual en todo el cordón del Cerrejón.
nuestros campesinos están reubicados en una casa francamente muy pequeña, y siendo campesinos, en el patio de su casa no cabe pues una gallina con sus pollos. Y esto está llevando a la extrema pobreza a quienes eran propietarios de la zona donde hicieron la gran mina. Yo creo que en este país todos podemos contribuir a que esta situación realmente cambie. No es posible que un país que ha tenido tanta riqueza, por ejemplo, en la minería y en todo esto, tengamos situaciones difíciles. Yo les quiero mostrar un mapa que viene a ser el mapa que han entregado en un estudio que ha hecho la Contraloría General de la República. Encontramos la zona ATRC. Judith, este es el mapa. Se nos cayó. Este es el mapa que en 2012 toda la zona roja son los títulos mineros que han sido otorgados. Ya están en ejecución en el 2012. Es decir, una muy buena parte de nuestro territorio ha sido entregada. Pero este es el mapa de las zonas entregadas en el 2012, lo que está en rojo, y unos cuadritos que tal vez no se alcanzan a ver mucho en la televisión, son las demandas de títulos. Me han dicho que la ministra del Medio Ambiente ya tiene cansada la mano de firmar tantos diarios. Es decir, que puede que toda esta zona roja esté ya entregada a la exploración minera. ¿Qué significa eso? Para nosotros debemos hacer también una reflexión profunda. El agua, para Clara y para Ida, es de defensa vital. Vamos a evitar que nuestros páramos, vamos a evitar que nuestra generación en todas las montañas, por ejemplo el macizo colombiano donde nacen ríos, no sean tocados, ni por la minería ni por nada. Esto nos hace pensar que debemos revisar una serie de concesiones mineras que han sido concedidas hasta el momento. Es injusto que nuestro país haya sido regalado así, pero además es que ni siquiera nos está ingresando la riqueza, ni siquiera por regalías. Pareciera que la política de los gobiernos anteriores, hablo desde la política del doctor Gaviria hasta el señor Uribe, pues claro, él estuvo 8 meses con la ley que prohibía la explotación de nuestros páramos hasta que consiguió los títulos mineros y luego se la firmó. Eso nos parece una inmensa equivocación. Tenemos que preguntarnos todo. ¿Estamos dispuestos a defender el agua como principio vital de la vida? ¿Estamos dispuestos todos, en ese pensamiento de Cervantes, estamos dispuestos todos a que en este país el agua no se acabe? Si se acaba el agua, se acaba la vida. Si se acaba la vida, no hay ningún derecho. Se me adelantó usted al siguiente eje temático, que es justamente el eje de medio ambiente. De modo que retomemos ese que había sido uno de los concertados por las distintas campañas a la vicepresidencia de la República que solicitaron la realización de este encuentro. Doctora Aida, ¿la naturaleza al servicio del ser humano o el ser humano al servicio de la naturaleza? ¿Cuál es el enfoque de la política ambiental de la Alianza Polo Democrático Unión Patriótica? La naturaleza al servicio del hombre, pero también el hombre de cuidado para la naturaleza. Necesitamos inmediatamente hacerlo. ¿Por qué? Yo vengo del Valle del Cauca. Tiene 47 fuentes hídricas. 11 fuentes le pertenecen a Buenaventura. No tiene acueducto, no tiene agua potable. Es injusto que el mayor puerto de Colombia se le haya dado un tratamiento de esa manera, pero podemos hablar en el medio ambiente también de muchas cosas. Por ejemplo, la selva. Nuestros indígenas son los que han cuidado la selva. Quitan un árbol, ponen otro, están pendientes de no pescar cuando los pescados bajan a desovar o suben, etcétera, y a ellos nunca se les ha hecho un reconocimiento social. Pues nosotros pensamos que los indígenas deben tener también un subsidio, como también los campesinos, pero hablemos no solamente de la selva como selva, sino de la riqueza inmensa que tiene. La banca genética de la selva húmeda colombiana es una de las más grandes y las más completas del mundo. ¿Qué hemos hecho? Nada, ni siquiera investigarla. Esa será una de las cosas que tienen que hacer las universidades que están no solamente en la costa pacífica, sino en todos los departamentos que colindan con el Océano Pacífico. Pero hablemos también del mar. Nadie habla del mar. Aquí se les olvidó a todos los gobiernos que nosotros teníamos límites con el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Solamente se acordaron cuando salió un fallo de La Haya. Y yo creo que hemos desperdiciado muchísimo trabajo del mar. Toda la riqueza marina los barren los bancos internacionales. Doctora Aida, en varias de las respuestas menciona usted la palabra subsidios. Siempre que la escuchamos,
pensamos, ¿de dónde va a salir el dinero para esos subsidios? Les vamos a decir, primero, recogiendo el dinero público que está en los bolsillos privados. Ese dinero es público, nacionalizaríamos la notaría. Que un notario gane 100 millones al día después de sacar los gastos, mientras hay colombianos que no tienen un pan. Pero este es un servicio público, se nacionaliza, viene todo ese dinero y creamos la Caja Nacional de Pensiones. Pero además, si se desactiva la guerra, va a haber muchos rubros, uno solo, el de material de guerra. Son 2.7 billones en el año presente. Eso iría para el servicio social. Bueno, déjeme volver con mis frases. Yo siempre he tenido esa goma, por decirlo de alguna manera, de utilizar frases célebres para pensar y ayudar a pensar. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Lo dijo nadie menos que Ralph Waldo Emerson, poeta y pensador estadounidense. ¿Quién ocupa ese lugar en este momento en la vida de Aída Abella? ¿Con quién piensa en voz alta? Con varios, no solamente uno. Tengo varios amigos del alma, amigas, con los que siempre pienso en voz alta. Y yo diría que diariamente el ser humano lo hace. Fundamentalmente tengo una amiga, Gladys, una abogada que toda la vida me ha acompañado, pero también con alguien que toda la vida ha estado al lado desde que yo era dirigente sindical, funcionaria del Ministerio de Educación, después en la Asamblea Nacional Constituyente, después en el Consejo. Es una de mis asesoras, Docinda Flores. Conoce toda la vida, pero además todas las reflexiones. Pero además también con mucha gente. Yo diría que también hay compañeros, por ejemplo, con Jaime Caicedo, yo siempre hablo en voz alta, porque hay necesidad. Y yo creo que todos los seres humanos, por esa percepción que socialmente nos interesa, pero además tenemos la necesidad física, también emocional, de estar transmitiendo las cosas. Y yo diría que últimamente me he encontrado con muchos con los que puedo pensar en alto. Muchos. Por ejemplo, en esa pobreza que vi en La Guajira, en las rancherías de los guayú, me enseñaron muchas cosas y pudimos hablar cosas que sentíamos y que nos salían del alma. Pero también encontré eso ahora que acabo de llegar de Buenaventura. La gente en un sufrimiento enorme, pero que nos enseñó muchísimas cosas y que nosotros también les pudimos decir lo que sentíamos también y lo que podríamos hacer si llegamos al gobierno. Pero también abajo, en Nariño, de todos los colombianos hemos aprendido muchísimo y a veces esa persona que no conocíamos nunca y que no la habíamos visto, pero que es una señora de 85 años que vende caramelos en la calle, nos dice: señoras, ¿ustedes será que podrían hacer que la carretera, por ejemplo, en el Chocó nos decían, la carretera al mar ha sido pagada 7 veces y nunca ha sido construida porque se la han robado? ¿Ustedes podrían hacernos esa carretera de Quibdó al mar? Y claro, teníamos que decirle no solamente que se podría hacer, sino que es un deber hacerla, porque quienes se los han robado tendrán algún día que ir a la cárcel. Pero lo segundo es que esa carretera se necesita ya. No puede ser que esperemos los planes de desarrollo de los no sé cuántos años que vienen y nunca la construyamos. Mire lo de Buenaventura, la carretera de Cali a Buenaventura, con un poquito más de 100 kilómetros tenemos que recorrerla en 5 y 6 horas. Esto es inaudito. Y esa gente que salía también de Buenaventura y decía, algún día tendremos esa carretera, 8 años construyéndola. ¿Cómo es posible? ¿Dónde han estado los gobiernos? ¿Dónde han estado las autoridades? ¿Dónde han estado los alcaldes? ¿Dónde han estado los concejales? ¿Dónde, pregunto yo? ¿Por qué en este país no hay Estado, no hay autoridades? ¿No hay alguien que gobierne? ¿No hay alguien que diga, esta carretera se construye en tanto y tienen que hacerla? Porque yo encontré muy pocos obreros, por ejemplo, ayer, entre la carretera de Cali a Buenaventura. Yo pregunto, una carretera de estas dimensiones que se mueve el 70% del comercio que ingresa y sale del país y no podamos tener ni una carretera ni un ferrocarril. Usted siempre se me adelanta al eje temático, justamente ese es el que sigue, el tema de infraestructura. Todo el tiempo se repite que la infraestructura es la llave de la competitividad. ¿Cuál es la propuesta concreta del Polo Democrático Unión Patriótica para mejorar la infraestructura del país? Es muy interesante esa pregunta, Judith. Primero, nosotros tenemos un punto que llamamos de movilidad que tiene que ver mucho con la infraestructura. La movilidad es terrestre, entonces contamos con los ferrocarriles. Hay que reconstruir los ferrocarriles. Yo pensaba ayer cuando viajaba, ¿por qué no está funcionando el ferrocarril? Porque vi los rieles y dicen que pasa un pequeño tren. ¿Por qué no existe
cuando antes entraba casi toda la mercancía por tren de Buenaventura a Cali. Eso no está funcionando, pero lo podemos poner a funcionar. Está todo, está la infraestructura, solamente nos faltan los trenes. Y descongestionaríamos incluso una carretera que se está haciendo con túneles y que el alto ingreso y yo diría que paso de tractomulas, pero es que son miles de tractomulas que pasan diariamente, nos ahorraría la carretera. Pero también hablamos de las carreteras primarias, secundarias, de las grandes vías. Nosotros necesitamos un país que tenga unas vías generosas con los habitantes, siquiera de doble calzada, pero lo que tenemos ni siquiera la Panamericana, que pasa y que llega prácticamente al Ecuador. Es un pesar ver que las carreteras en el Ecuador son muy grandes, las avenidas, la Panamericana, y cuando llegamos a Colombia encontramos casi que una ruta de tercera categoría. Eso no lo podemos admitir, pero también hablamos no solamente de eso, sino de los ríos, la movilidad. Y esto tiene que ver con la recuperación de nuestros ríos, no solamente para la movilidad, sino para la alimentación. Y por último, también los aeropuertos. Toda esta infraestructura se hace necesaria también para reindustrializar el país, que es lo que queremos, devolverle el trabajo a los colombianos. Les recordamos que estamos a través de Señal Institucional, enlazados con Señal Radio Colombia y Canal Congreso. Todo esto gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. También queremos recordarles que este encuentro estaba previsto para ser realizado con todos los candidatos a la vicepresidencia de la República, cuyas campañas se pusieron de acuerdo para utilizar la norma que la ley les otorga para pedirle a los medios públicos un espacio en el cual pudieran exponer claramente sus propuestas de gobierno. Aquí está presente la doctora Aída Bella, quien cumplió la cita, y por eso estamos adelantando con ella los ejes temáticos a los cuales se había acordado abordar con los demás candidatos a la vicepresidencia. Déjeme entonces culminar este encuentro con otras de estas propuestas para conocer a ese ser humano que hay detrás de la mujer que está allí parada al frente, aspirando a ser elegida vicepresidenta de la República. Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. Eso lo dijo Charles Bukowski. Repito, un intelectual dice las cosas simples de modo complicado, un artista dice las cosas complicadas de modo simple. Muy brevemente, ¿y un político? Y un político, como nosotras, como Clara y Aída, dice las cosas que puede hacer, lo que puede realizar con toda la gente. Es decir, nuestra política es llegar al grueso de la población colombiana, hacer, por ejemplo, este país más equitativo, más justo, hacer posible que la gente, esos sueños que tiene, se cumplan. Por ejemplo, que sus hijos lleguen a la educación y que ojalá un hijo tenga 2 idiomas, 3 idiomas al terminar su bachillerato. Y claro, nosotros decimos, obvio, todos queremos que nuestros hijos tengan la mejor educación y nos proponemos hacerlo. Por eso, nuestra vida diáfana, comprometida, simplemente haciendo muchas cosas, tal vez en dinámicas distintas. Clara es una persona especializada en cuestiones financieras, sabe bastante de las finanzas públicas y por eso nosotros decimos, como políticos vamos a decir la verdad, vamos a ordenar el presupuesto y las finanzas del Estado. Aquí hay muchas finanzas que se gastan en cosas que no se deberían gastar y en cosas que efectivamente contribuyen a la corrupción en este país. Doctora Aída, ¿qué decirle a quienes opinan que no es fácil que 2 mujeres construyan una buena relación, que hay rivalidad entre las mujeres? ¿Por qué 2 mujeres aspirando a ser elegidas presidenta y vicepresidenta? Porque el mundo ha cambiado, Judith. Las mayores economías del mundo están dirigidas en este momento por mujeres y lo hacen muy bien. La primera ministra del Japón es una mujer. La primera ministra de Liberia, en el África, un país condenado a guerras sucesivas, es una mujer que pacificó el país. La primera mujer, o la mujer que dirige la economía en Europa, es una mujer y dirige el país más poderoso económicamente y políticamente. Es Alemania, es Angela Merkel, con la cual podemos tener diferencias, pero lo hace bien. Ahora miremos al continente americano, está Dilma Rousseff, maneja el país más grande de América Latina, pero también está María Cristina, también está Michelle Bachelet. El mundo ha cambiado y se han acostumbrado a que nosotras las mujeres tenemos tanto talento para administrar las cosas cotidianas, tenemos mucho talento para administrar las cosas de familia. Y yo me acuerdo una frase que dijo José Ignacio Lula alguna vez que le dijeron, usted un simple obrero va a manejar el Brasil,
y lo manejó muy bien. Él dijo una frase que me quedó: manejar un Estado no es tan difícil, es como manejar una familia. Si uno gana un salario y tiene 4 hijos, el salario tiene que alcanzar para los 4 hijos y la pareja. Y si tiene el abuelito ahí al lado, pues también. ¿Y quién hace eso? Pues las mujeres. Pero además, somos muy organizadas, eso no lo puede negar nadie. Pero además, tenemos un sentido de la justicia que yo creo que nos hace un equilibrio fantástico, porque es la justicia, la administración, pero además el concebir que las cosas que nos dan a manejar tienen que ser manejadas con mucho tino, pero además la política se dignificaría en Colombia. Esos espectáculos de las semanas últimas, yo creo que nos hieren a todos, nos tienen lastimados a los colombianos. Eso no se presentaría en un gobierno de mujeres, porque vamos a hacer un cambio pacífico, tranquilo, pero contundente. Va a haber, si logramos la paz, pues evidentemente las mujeres somos las que más interesados estamos en la paz, somos las que damos la vida. Y estamos interesadas en que nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones digan: en la época y en el gobierno de las mujeres se pacificó este país, pero además se hicieron las grandes reformas sociales que posibilitaron que la paz fuera duradera y estable. A eso es que aspiramos, a entregarle a la generación que viene un país completamente distinto, con más justicia, pero un país en el que todos podamos vivir y no sentamos miedo de perder la vida, o por nuestras concepciones políticas o religiosas, o por nuestra diversidad sexual, etcétera, etcétera. Que todo el mundo sea respetado y que todo el mundo se trate igual. Así pondríamos en ejecución el artículo 13 de la Constitución Nacional: todos somos iguales ante la ley. Y eso lo queremos ejercer. Y queremos demostrar efectivamente que a Colombia lo que le ha faltado es que una mujer, pero en este caso 2 mujeres, podamos tener el control del Estado y hacerlo mucho más efectivo, mucho más ágil y mucho más digno para todos los colombianos. ¿Qué libro había en su mesita de noche cuando decidió aceptar la candidatura a la vicepresidencia? ¿Lo pudo terminar? Bueno, pues no lo he podido terminar, dejémonos de vainas. Ese era el libro que tenía. No lo he podido terminar, pero es un ensayo de la historia. Me ha gustado siempre muchísimo la historia de Colombia y bueno, también he aprendido por el largo exilio que tuve algo de historia universal. Ese libro me lo han regalado, pero realmente me quedó la última partecita. Pero bueno, cuando me fui al exilio tuve también otro libro muy fuerte, muy duro, que era el de Oriana Fallaci, que se llama Un hombre. Fue tan fuerte que me dio mucha fuerza y me ayudó los primeros días a soportar el dejar la tierra, el dejar la familia, el dejar a mis hijos. En ese momento se quedaba mi marido, me iba sola, pero era tan fuerte el libro que la fuerza que me dio para enfrentar en ese momento tan difícil fue básica para poder resistir 17 años, 6 meses, 4 días el exilio. Contados. Una muy breve, con una sola frase, responder esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Esto lo dijo Mahatma Gandhi, pregunta difícil, pero la he resuelto en lo que a mí concierne, diciendo que es lo que te dice tu voz interior. Quisiera compartir con la audiencia en una sola frase lo que le dice su voz interior en este momento. Tiene que hacer lo mejor por este país y estamos dispuestas. Doctora Aida, finalmente, ¿cómo transmitir valores democráticos desde la niñez en el escenario actual de violencia verbal y de procedimientos non santos para atacar a los oponentes? Los niños ven televisión muy a nuestro pesar, escuchan radio muy a nuestro pesar. ¿Cómo haría usted como madre para transmitirle a un niño que la democracia es un valor? Siempre me preocupó muchos de los programas desde que estaba antes de ser concejal, pero en el consejo pude dar algunos debates sobre la violencia que nos presentaban muchos programas en la televisión. Muy preocupada, tenía a mis hijos adolescentes en ese momento, pero también los tuve chicos, y veíamos, por ejemplo, cómics donde salía lo primero que había era un golpe, una patada a la puerta y tumbaban la puerta, y eran cómics, eran cosas para niños. Yo sentía, pero bueno, esto es una cosa terrible. Yo creo que entre padres y maestros podemos hacer una muy buena coalición para lograr muchas cosas, pero también necesitamos el apoyo de la prensa, de los grandes medios de comunicación. Y yo creo que los periodistas también nos pueden ayudar a esto. Es un ejercicio de la sociedad. Nosotros hemos vivido en una sociedad muy violenta. Todos los colombianos tenemos historias de las guerras, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos. Y ahora nuestros hijos.
esas violencias que se ven de pronto saliendo de un partido de fútbol, o de pronto esas violencias que a lo mejor no son pensadas, pero ver morir 30 niños quemados es un horror, y para nosotros es una carga de violencia, porque encima de todo lo que hay, de las guerras y de todo esto, vienen los desastres casi, no son naturales, estos son cosas que a lo mejor nadie ha previsto, pero aquí hay que preverlas. Yo creo que habiendo una comunidad entre los maestros fundamentalmente, que están casi todo el día con los niños en la escuela, pero además nosotros los padres, pero además toda la sociedad, porque me contaban, perdóneme Judith que me refiera tanto a Buenaventura, pero es que me contaban que los niños a veces amenazan con pistolas de madera a sus maestros, pero que le dicen, este es de madera, pero si no hace tal cosa, viene mi hermano que sí tiene de verdad. Yo creo que este país está muy cargado de violencia y vamos a tener que hacer muchísimos ejercicios, muchísimos, para procurar que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos aprendan que la violencia no nos sirve de nada y que la paz va a ser algo muy fructífero, pero que además la violencia ha desarmado prácticamente la economía de nuestro país, la ha quitado, pero también los malos gobiernos son violencia. El no tener salud es violencia, el no tener educación es violencia, el no tener trabajo es violencia, es una violencia económica. Y si nosotros logramos superar todos esos problemas que son otra violencia para los ciudadanos, vamos a construir un país en paz y vamos también a ayudar a que nuestros hijos conozcan ese país que ni Judith, ni Aida, ni Pedro, ni Juan han conocido. Vamos a construir un país distinto, generoso y diferente, si entre toda la sociedad nos percatamos de que la paz nos hace falta y esa paz sin violencia de ninguna índole. De acuerdo con las reglas del juego que se concertaron con los demás candidatos a la vicepresidencia, este debate, y en este caso que no hubo debate sino encuentro con Aida Abella, se cierra con la pregunta: ¿por qué la ciudadanía debe votar por ustedes? Un minuto para decirle a Colombia por qué Clara López debe ser la presidenta de la República y Aida Abella su vicepresidenta. Primera, porque estas dos mujeres, esta fórmula única en la historia de Colombia, vamos a dignificar la política. Segundo, porque tendremos un país más justo y más equitativo. Y tercero, porque todos los grandes problemas de este país serán escuchados por estas dos mujeres. Hay que airear la democracia colombiana, escuchar al ciudadano de a pie, pero no solamente escucarlo, llamarlo a las decisiones. Yo quisiera que todos los colombianos supieran cuál es el presupuesto de su ciudad, cómo se va a gastar ese presupuesto, y se les consultara si es más importante con ese presupuesto construir una escuela, construir una carretera, traer el ferrocarril o hacer una obra especial de deportes. Todos sabrán que la democracia se refrescará si llegamos a estas dos mujeres y haremos un país distinto. Se acordarán del paso de las mujeres. Muchas gracias, doctora Aida Abella, en representación de la Alianza Polo Democrático Alternativo Unión Patriótica, por haber asistido a esta cita concertada con los demás candidatos a la vicepresidencia de la República para exponer sus programas de gobierno y tener este encuentro a través de la televisión y de la radio públicas de Colombia. Repito, esto fue posible gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Muchas gracias a ustedes en sus hogares por habernos acompañado y esperemos entonces que todos los colombianos, con la mano en el corazón, a conciencia, sin permitir que la polarización nos lleve a tomar decisiones equivocadas, tomemos de corazón la decisión de votar por el candidato que hayamos elegido y que consideramos que representa verdaderamente nuestros intereses, nuestros deseos y nuestra voluntad como ciudadanos de bien de esta amada patria de Colombia. Muy amables y buenas noches.